vayan tomando sus cuadernos. Ya veo ahí por aquí a algunos de los compañeritos. Veo a Dianita, veo a Luis Ángel, veo a Fer. Hola, maestro. Muchas gracias, Leo. Qué Hola, bueno, maestro. me da gusto Buenas verlos. Perfecto, pues vamos a ver el día de hoy. Ya pueden cerrar sus camaritas. Vamos a trabajar con en su cuadernito. Les pido por favor que pongan la fecha del 21 de enero de 2021 y que coloquen el tema, los datos y su significado, coma, el conocimiento de la historia. Los datos y su significado. ¿Me puede repetir el título, por favor? Sí, los datos y su significado, coma, el conocimiento de la historia. Sí, adelante, Daniel, sin problema. Los datos y su significado, coma, el conocimiento de la historia. Y vamos a empezar con lo que es un hecho y un proceso histórico. Entonces van a poner como subtítulo hecho histórico. Y van a colocar la pregunta, ¿qué es un hecho histórico? Hecho histórico, y luego abajo van a poner, ¿qué es un hecho histórico? ¿Listos? Entonces, vamos con el primero. Hola, hoy hablaremos sobre la diferencia entre un hecho y un proceso histórico. No olvides tus notas. ¿Qué es un hecho? Ok, ya tienen ahí su pregunta. ¿Qué es un hecho? Es lo primerito que tienen que tener en su apunte. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es un hecho histórico, sobre todo? Es un evento de corta duración. Puede durar horas, días, semanas. Ok, entonces van a anotar en su apunte. Es un evento de corta duración y puede durar horas, días y semanas. Evidentemente el hecho histórico tiene que ver con que deje huella. Ahorita vamos a ver las características de los hechos históricos. Pero el hecho histórico en general es algo que es muy corto y es muy preciso. Es un evento de corta duración que puede durar horas, días o semanas. El día de ayer, por ejemplo, hubo un hecho histórico en otro país, en el país vecino. ¿Cuál fue el hecho histórico que tuvimos ayer? ¿Del presidente, maestro? Del presidente. ¿De qué presidente, Eri? Adelante, dime. Joe Biden. De Joe Biden. Muy bien. Joe Biden toma la presidencia de los Estados Unidos y ese es un hecho histórico. ¿Sale? A ver, díganme otro hecho histórico. La Segunda Guerra Mundial, la Primera. Ok, La Revolución Mexicana. esos tres que me acaban de mencionar, Alfredo y y Ángel, son procesos históricos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre un hecho y un proceso. Voy a decir, a ver, ¿a poco la Primera Guerra Mundial duró horas? No, maestro, años. ¿Días? No, ¿verdad? ¿Semanas? Tampoco. ¿Cuánto duró? Años, exactamente, Daniel. Entonces, no puede haber sido un hecho histórico, es parte de un proceso histórico. A ver, tú mismo, Ángel, dime un hecho histórico de la Primera Guerra Mundial. Según yo, un hecho histórico de la Primera Guerra Mundial podría ser ya cuando se terminó en el Tratado de Versalles. Ok, la firma del Tratado de Versalles es un hecho histórico. Muy bien. Otro hecho histórico de la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Francisco Fernando. Ese es un hecho histórico. Otro hecho histórico, la llegada del hombre a la luna.
Otro hecho histórico. ¿Podría ser la matanza de los estudiantes Muy del bien, 68 en Tlatelolco? muy bien. Ese es un hecho histórico. La matanza de los estudiantes en Tlatelolco en 1968. ¿Queda claro entonces que es un hecho histórico? Sí, maestro. Sí, maestro. Perfecto. Ya tienen ahí escrito, ¿verdad? Puede durar horas, días o semanas. Continúo. Y tiene un fuerte impacto en la sociedad de una región determinada o del mundo. Ok, y tiene, y eso lo vamos a colocar en el apunte, y tiene un impacto, un fuerte impacto, y tiene un fuerte impacto en la sociedad de una región determinada o del mundo. Les voy a poner un ejemplo de la región. Es un hecho histórico cuando Moctezuma sube al poder como emperador mexica, pero ese hecho solamente tuvo impacto en la región de donde estaban los mexicas, es decir, en el centro, en Mesoamérica. No es un hecho histórico que tuviera impacto a nivel mundial, ¿sale? Entonces, lo único que ustedes tienen que poner, Daniel, ahí es que tienen un gran impacto en la sociedad de una región determinada o del mundo. Profe, ¿también sería la construcción de la pirámide del Sol en Teotihuacán? Ese tiene un impacto, sí, pero ya no nada más en la región de Teotihuacán, porque las pirámides son conocidas a nivel mundial. Entonces ese es un hecho histórico. Es un hecho histórico que pertenece a toda la historia de la humanidad, ¿vale? Sí, profe. Ok, bueno, pues hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a continuar. En la sociedad de una región determinada o del mundo. Por ejemplo, el grito de algo es un hecho. Ahora bien, Espérenme tantitito. Ahora, un hecho histórico relevante para todo el mundo. Díganme un hecho histórico relevante para todo el mundo. Sí, Daniel. ¿El de las Torres Gemelas, maestro? Muy bien, el de las Torres Gemelas es un hecho histórico que pudo haber afectado a nivel mundial por el combate al terrorismo. La misma posesión de Joe Biden es un hecho histórico a nivel mundial. Entonces me van a poner 3 ejemplos de hechos históricos que tengan ustedes, por favor. Ahí, la caída del muro de Berlín en 1989. Perfecto, Daniel. Este es un hecho La histórico. fundación de Tenochtitlan, profe. La fundación de México Tenochtitlan en 1300 y cachito, es por ahí, no me recuerdo bien la fecha. La caída de México Tenochtitlan también. Maestro, ¿Mándeme? También ese es un hecho histórico, Daniel. Excelente. Otra vez, Ángel. Que un hecho histórico también podría ser la llegada de Hitler al poder. También, muy bien. Excelente. Escríbanme 3 ejemplos en el cuaderno y los leo ahora que me envíen el apunte. Ahora, pónganle punto y aparte. Así es, Aaron, la caída del muro de Berlín en 1989. Van a poner punto y aparte. ¿Qué es un proceso histórico? ¿Qué es un proceso histórico? ¿Sale? Ahí va. este tiene una larga duración. Pueden ser meses, años, décadas o hasta siglos. Ok, un proceso es un conjunto, vaya, es un proceso largo, un proceso histórico es largo y puede durar meses, años, décadas o siglos. ¿Cómo un proceso histórico puede durar siglos, maestro? Sí, pero a ver, por ejemplo,
No me digan que la monarquía es de años o décadas. Tiene siglos las monarquías en el mundo. Es un proceso que ha llevado siglos. A ver, vamos a poner esta pregunta. La pandemia que estamos viviendo, ¿será un hecho o un proceso histórico? Un proceso. Proceso. Ya se convirtió en un proceso histórico. Porque ya llevamos un año. Y además de que llevamos un año, es desde el descubrimiento de la cepa en China. Luego, las primeras medidas que tomaron en China para poder controlarla. Después, los primeros países que se contagiaron. Después, la carrera por la búsqueda de la vacuna. Después, el asunto del proceso de vacunación en los diferentes países. La cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, la cantidad de... Todo eso a lo largo de... ¿cuánto llevamos ya? Un año. Un año, a lo largo ya de un año de pandemia. Entonces, es un proceso histórico el que estamos viviendo nosotros. Y como dice Daniel, muy pronto va a estar en los libros de texto, ¿verdad? En los libros de texto ya va a estar esta parte. Entonces, profe, esto sería como ya historia porque, o sea, Sí. que tiene mucho tiempo esto del coronavirus, ya podría contarle a las demás personas. Bueno, cuando ya pasen años podemos explicarles sobre esto, ¿no? Así es, Camila. De hecho, ahorita en otra sección les voy a explicar cuándo se convierte en un hecho histórico, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, vamos a ver, se convierte en un hecho histórico cuando adquiere relevancia para la sociedad. Te voy a poner un ejemplo en donde es un hecho histórico, pero no es relevante ni se convierte en algo importante que entre a los libros de historia. El día de ayer le aventaron una piedra a mi ventana y se rompió el vidrio. Es un hecho histórico, pero no es de relevancia para los demás. ¿Y qué, no? Me explico, o ayer me caí, es un hecho histórico, pero no tiene relevancia para la sociedad. Ok, entonces vayan poniendo sus ejemplos del proceso histórico y ahora sí, Ángel, el proceso histórico, el ejemplo es la independencia, la guerra de independencia, la guerra de la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál más? La peste negra. La peste negra, que pudiera haber sido un proceso desde que se conoció hasta que lograron la cura de la viruela. En general, los procesos infecciosos así han sido. ¿Sale? Ok. Un proceso es un conjunto de hechos conectados entre sí, siendo causa y consecuencia de otros. Ok, perfecto. Esto lo van a notar. Un proceso es un conjunto de hechos conectados entre sí. Un proceso es un conjunto de hechos conectados entre sí. Un proceso es un conjunto de hechos conectados entre sí, siendo causa y consecuencia de otro. Por ejemplo, si Miguel Hidalgo y Costillas no se hubiera levantado en armas, pues seguramente no hubiéramos consumado la independencia. No creo que José María Morelos y Pavón, que era uno de los seguidores de Hidalgo, se hubiera animado a tomar las armas. O por ejemplo, ¿no? Lo que en determinado momento sucedió, Miguel Hidalgo hubiera podido terminar con la independencia en 10 meses, ¿no? Dulce, no seas malita, te voy a pedir un favor. Sí, lo repito en un segundito, Fer, dame un segundito para lo de... Ok, tú trata de mantenerte dulce y exactamente está siendo grabada la llamada, por eso es que puedes retomar el apunte más adelante. Y lo que dije, Fer, es que un proceso es un conjunto de hechos conectados entre sí,
Un proceso es un conjunto de hechos conectados entre sí, siendo causa y consecuencia de otro. Ok, entonces pongan los ejemplos de los procesos históricos de los que ya hablamos, por favor. Y ahí pueden poner, les vuelvo a repetir, Primera, Segunda, Guerra Mundial, Revolución Mexicana, Independencia. 3, por favor, 3 ejemplos. La pandemia, pueden poner la Revolución Inglesa, pueden poner la caída del absolutismo, no sé, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Sigamos con el ejemplo. El grito de Dolores Hidalgo es un hecho ocurrido durante el proceso de independencia, que a su vez provoca otros hechos, como la creación del ejército trigarante, el fusilamiento de Dolores y otros más hasta la consumación de independencia. En conclusión, Todavía no, Alfredo. pueden ocurrir diversos hechos relacionados en un proceso histórico. Profesora Denise, Perfecto. no olvides tus notas. Ok, ahí ya tenemos lo primerito, que es un hecho y que es un proceso, ¿sale? Ahora vamos a la importancia de los procesos o por qué se hace un hecho histórico. Entonces, es lo que le decía Camila, no cualquier cosa que suceda se convierte en un hecho histórico. ¿Es algo que afecte a toda la comunidad, no, maestro? Así es, o a una, digamos, a una cantidad de población importante. Te voy a decir, por ejemplo, las inundaciones que hubo en la colonia Impulsora y en Valle de Aragón hace 8 años, es un hecho histórico, porque le afectó a una gran cantidad de personas, pero ese hecho histórico no trascendió ni siquiera a la parte nacional. ¿Me explico? También cuando, por ejemplo, los temblores, también podemos decir que es un hecho histórico porque cuando se cayeron edificios y todo. Ajá, aunque ese hecho sí trascendió a nivel internacional, entonces sí pudiera decir que eso afectó de alguna manera a parte del mundo, ¿sale? Sí. Ok. El día de hoy les voy a explicar el tema hechos, procesos y explicación histórica. Antes de comprender lo que es un hecho histórico, necesitamos entender lo que es un hecho. Un hecho es algo que sucede. Por ejemplo, si una persona lanza una moneda, se considera un hecho, porque es algo que sucede. ¿Y qué es un hecho histórico? Es un acontecimiento que sucede en el pasado y que ha dejado evidencias para poder ser reconstruido. Ok, entonces allí es algo que sucedió en el pasado y dejó evidencia para ser reconstruido en el futuro. Pero vamos a ver lo primerito que tienen que anotar es eso. ¿Sale? Me voy a revisar para que lo puedan poner. Porque es algo que sucede. ¿Y qué es un hecho histórico? Es un acontecimiento que sucede en el pasado. Es un acontecimiento que sucede en el pasado. Y que ha dejado evidencias para poder ser reconstruido. Y que deja evidencias para poder ser. Y que deja evidencias para poder ser reconstruido. Mi pregunta es, ¿todos los hechos son históricos? Obviamente no. Entonces, ¿qué necesitan los hechos para poderse convertir en hechos históricos? Primero, haber dejado huella en la humanidad. Ok, entonces, tienen que haber dejado huella en la humanidad. Eso sí lo anotamos. Número 1, tienen que haber dejado huella en la humanidad. Y eso va a decir, ¿los mexicas dejaron huella en la humanidad? Sí, seguro, pues por eso está el Templo Mayor. ¿Los olmecas dejaron huella en el mundo? Sí, están las cabezas olmecas allá en San Lorenzo, en La Venta, allá en Tabasco. ¿Sale? Súper importante esto. Maestro, ¿lo puede repetir? Es que se me fue el internet.
Ándale, claro que sí. Voy a regresar tantito, ¿eh? Hecho histórico es un acontecimiento que sucede en el pasado y que ha dejado evidencias para poder ser reconstruido. Eso sí lo anotaste, ¿verdad, Fer? Sí, maestro. Ok, van las Mi características. pregunta es, ¿todos los hechos son históricos? Obviamente no. Entonces, ¿qué necesitan los hechos para poderse convertir en hechos históricos? Primero, haber dejado huella en la humanidad. Necesitan haber dejado huella en la humanidad. Esa es la primera que pusimos. Segundo, ser protagonizado por una persona o por un grupo social. Ser protagonizado por una persona o por un grupo social. Por ejemplo, aquí ponen a Hitler o ponen a, por ejemplo, los estudiantes del 68, como decía Ángel, ¿no? Puede ser protagonizado por una persona o por un personaje histórico, por una serie de personas, un grupo de personas, ¿sale? Y finalmente, haber trascendido en el ámbito político, económico, social. Y por último, haber trascendido en el ámbito económico, político, social o cultural. Haber trascendido en el ámbito económico, político, cultural y social. Va el ejemplo de un hecho histórico, cultural. Las pinturas de una mujer muy famosa en México. ¿Quién es? Frida Kahlo. Todo el mundo la conoce. ¿Vieron cómo no necesitamos? Es un hecho cultural. Pues vaya, trascendió en esta parte de la cultura. Ok, continúo. Cultural, tanto en la comunidad como en una nación o en el mundo. Y ahí tiene que ser en una comunidad, en una nación o en el mundo. Son los tres niveles, en una comunidad, en la nación o en el mundo. ¿Sale? ¿Y qué es un proceso histórico? También tenemos que entender primero lo que es un proceso. Un proceso es una serie de pasos organizados y sistematizados para lograr un objetivo. Por ejemplo, los pasos para hacer un pastel se considera un proceso. Las indicaciones para hacer una actividad se considera un proceso. ¿Y entonces qué es un proceso histórico? Un proceso histórico es una serie de hechos históricos relacionados entre sí durante un periodo determinado. Diferencias entre un proceso histórico y un hecho histórico. ¿Será lo mismo un proceso que un hecho histórico? Claro que no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La principal diferencia la encontramos en la duración. Un hecho histórico, como la muerte del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, es el ejemplo más claro de lo que es un hecho histórico. Como podemos observar, este hecho histórico sucedió en un día determinado, que fue el 28 de junio. Y un proceso histórico, pues está más que claro, la Primera Guerra Mundial. Como podemos ver, este proceso histórico sucedió de 1914 a 1918, lo que quiere decir que duró varios años. Entonces, la principal diferencia entre un proceso y un hecho histórico es la duración, el tiempo. Un hecho histórico generalmente dura cuando mucho un día, y un proceso histórico puede durar un año o varios años. ¿En qué consiste la explicación? Ok, fíjate bien entonces, ¿eh? Aquí van a poner en su cuaderno explicación histórica, pues ya tenemos lo que es un hecho, ya tenemos lo que es un proceso, ya vimos cuándo un hecho se convierte en un hecho histórico, cuando los hechos pertenecen a procesos históricos, porque hay hechos que no pertenecen a procesos históricos, ¿no? Por ejemplo, esta matanza de los estudiantes del 68, pues es un hecho histórico, pero no pertenece a algún proceso que se haya llevado más allá. ¿Sale? Explicación histórica. Explicación histórica, más que nada, consiste en reconstruir la historia para poder explicarla. Bien, entonces consiste en reconstruir la historia para poder explicarla. Y aquí viene lo que platicábamos de las diferentes versiones de la historia. Voy a repetir esta parte para que lo puedan tener. Puede durar un año o varios años.
¿En qué consiste la explicación histórica? Más que nada consiste en reconstruir la historia para poder explicarla. Consiste en reconstruir la historia para poder explicarla. Pero ¿cómo se logra construir una explicación histórica? Con 4 pasos. El número 1. Ok, entonces, vamos a tener 4 pasos para poder explicar, para poder tener una explicación histórica. Número 1. Definir qué es lo que quiero investigar, por ejemplo. 1, definir el tema. Número 1, definir el tema. Es algo importante para poder tener una explicación histórica. Ejemplo, ¿cómo vivieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? Ya tenemos nuestro primer paso. Ya definimos lo que vamos a investigar. Después, buscar evidencias. 2, buscar evidencias. El número 2 que tienen que tener en el cuaderno es buscar evidencias. A través de las fuentes históricas, ya que estas nos van a dar la información para poder comenzar a construir. Buscar evidencias, y esas fuentes históricas en las que podemos buscar pueden ser primarias o secundarias. ¿Se acuerdan? Las primarias están la arquitectura que se dejó, los escritos que se dejaron, los vestigios que se dejaron. Y las fuentes secundarias, los libros que los especialistas en la materia hacen acerca de la historia. En nuestra explicación, el tercer paso es analizar e interpretar las fuentes históricas. Ok, tercer paso, analizar e interpretar las fuentes históricas. Tercer paso es analizar y explicar las fuentes históricas. Para saber qué información nos sirve y cuál no, para poder construir nuestra explicación histórica. Y finalmente, ya que tenemos todas las evidencias, ya que las hemos analizado, vamos a construir la explicación histórica. Y el último paso es construir la explicación histórica. ¿Sale? Entonces ya tenemos 3. Bien. Pues vamos a seguir avanzándole poco a poquito. Y aquí se van a dar cuenta entonces que hay diferentes versiones de la historia, como la tarea que dejé, que tiene que ver con que hay una visión de las personas que son vencidas y otra visión de las personas que conquistan o los que ganan. La visión de los ganadores y la visión de los que son conquistadores. Ok, entonces, la interpretación de la historia. Este es un texto de Eugenio Ruiz Orozco. Le voy a pedir, por favor, a Erika. Por favor, ayúdame con el primer párrafo que estoy colocando ahorita en pantalla. Sí, maestro, el principal propósito de la historia para poner enfrente nuestros ojos y conciencia acontecimientos del pasado cuya importancia no obliga a reconocerlos como origen y referente del presente. Es muy importante analizarlos como objetividad al margen de prejuicios o dogmatismos como los que son antecedentes, hechos, pretéritos sobre lo que se construyó en la realidad. La historia no trata ni interpreta los sucesos sobre lo que se construyó en la realidad. Revisa el pasado y muy importante entenderlos así para no repetir los errores cometidos. Deberíamos hacerlo imparcialmente con frialdad de neurocirujano, pero sucede con más frecuencia de lo deseable que lejos de reflexionarlos en un contexto original de tiempo y lugar, hacemos una crítica superficial, poco profunda, influenciados por las versiones aprendidas en el entorno familiar, social o en la escuela. Ok, fíjate bien entonces, Erika, lo que acabas de leer dice esto, ¿no? Dime, Dulce. Ay, que si yo puedo leer lo que sigue. Ok, dame un segundito y ahorita te doy oportunidad, ¿vale? Ok, entonces, fíjense bien, lo que está diciendo en este primer párrafo es que deberíamos de estudiar la historia justo como es, sin interpretar los sucesos del pasado. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? Camila, ábreme tu micrófono. Sí, América. Sí, profe.
Oye, Camila, ¿tú cómo ves que le sacaban el corazón a los que eran los perdedores de la guerra en el antiguo México Tenochtitlan? Ay, no, pues yo creo que esos tiempos sí estuvieron muy feos porque, pues nada más porque por la guerra te sacaban el corazón. Exacto, Estaba mira, feo. ahí estoy dando una interpretación de la historia. En realidad ellos no lo veían mal. En realidad para los guerreros era de alguna manera un honor morir de esa forma. Era honrar a sus dioses. Sin embargo, nosotros ya con la visión que tenemos, pues sí nos parece algo feo, ¿no, Camila? Ay, sí, pues te da así como cosas saber que le sacaban el corazón. Claro. Adelante, Dulce. No te preocupes, Alfredo. Conecta tu dispositivo y por favor, esté atento a la grabación. Adelante, Dulce. El comentario viene a cuento porque tenemos una tendencia a juzgar los acontecimientos tomando posiciones, elogiando o satanizando hechos, personas y eventos que desconocemos suficientemente. Debemos cambiar en otros países donde las guerras fueron largas y cruentas. Una vez resueltas, dejaron atrás conflictos y caminaron juntos hacia la provenir EUA, en EUA. Después de la guerra de la sucesión, en el triunfo de los federalistas, se pusieron a trabajar y construyeron la nación más poderosa del mundo, en que se puede decir, ¿y qué se puede decir en Europa? Que vivió cientos de años en medio de conflictos bélicos, entre ellos dos guerras mundiales, y logró construir la unión de los estados europeos. En camino entre nosotros heredamos filas y fobias. Si los mexicanos en el siglo, ay, no sé, siglo 19. 29 hubiese resultado civilizadamente sus contradicciones. En México sería seguramente una nación no solo próspera, también justa, ¿no es así? Y entonces lo que dice es que nosotros en México, por las ideas de los mexicanos, no hemos visto la historia de la misma manera que lo ven los europeos o de la misma manera que lo ven los asiáticos, en donde después de la guerra, o como lo ven los Estados Unidos, después de la guerra, se pusieron a trabajar y entonces vieron o hicieron una historia completamente diferente. Sí, Fer, ya vi, tengo América primero, Fer, y creo que ya porque no, ya son los últimos dos párrafos, ¿vale? Compartimos visiones distorsionadas de la misma historia. Seguimos juzgando el pasado como si fuese el presente. Inmediatamente tomamos partido. Continuamos riñendo indígenas, mestizos y españoles. Pobres contra ricos, explotadores contra explotados, chilangos contra los provincianos, etcétera. Adelante, América. Tenemos todo un catálogo de santos y villanos. Inicialmente los malos fueron los mexicas, quienes tenían un pie puesto a los tlaxcaltecas. Luego los conquistadores mexicanos. Después luchan peninsulares contra criollos mestizos. Y en la segunda, insurgentes contra realistas. Los primeros se convirtieron liberales y los segundos con conservadores. Posteriormente, científicos contra liberales. Se viene la bola y en ese amasijo uno de los revoluciona- revolucionarios y otros contemporáneos. Y México otros se, contrarrevolucionarios, ajá. México se estabiliza, se crea en PNR y luego PMR. Finalmente el PRI. La revolución se insto- instituciona centenarios y una revolución de los otros reaccionarios y se sigue las cosas hasta hoy. Somos ficharos y Y fifís. Pero fíjate cómo está este asunto. Este,
Por ejemplo, ¿no? Estos villanos, ¿quiénes fueron? Los mexicas primero eran los villanos en contra de los tlaxcaltecas, ¿no? Y luego ya no eran los mexicas los villanos, luego eran los conquistadores los malos porque no dejaban o porque conquistaron a los indígenas. Después, ya con la guerra de independencia, los peninsulares, es decir, los que nacían en España en contra de los criollos, es decir, los españoles que habían nacido en América y contra los mestizos, la mezcla. Después, ya en la guerra de independencia, los del ejército insurgente contra los del ejército realista. Los insurgentes con Hidalgo, los realistas con el gobierno español. Los insurgentes se convirtieron en liberales y los otros se convirtieron en conservadores en la guerra de Reforma. Imagínense, después científicos contra liberales con Porfirio Díaz. Después viene la revolución, muchachos, y se crea revolucionarios contra contrarrevolucionarios. Y después el PNR, que se crea, que es Partido Nacional Revolucionario, después el PRM, que es el Partido de la Revolución Mexicana, y después el PRI, que ¿qué creen? Que es el mismo partido. Es el mismo partido. Entonces, imagínense cuántas cosas han sucedido a lo largo de los años, hasta que ahora dicen otra vez estamos en la misma cuestión histórica, los chairos contra los fifís. Es una cuestión de veras de mucho análisis esta cuestión. Daniel, ¿por qué estás sorprendido? Por lo del PRI, que es el mismo partido, 70 años estuvo en el poder. Adelante, Fer, el último parrafito. Las dos historias, tanto la oficial como la no oficial, le echan agüita a su molino, argumentando ideas sesgadas de los acontecimientos y dejando de lado las cosas valiosas que nos unen. Ambas tienen a sus héroes y a sus antihéroes. Cortés frente a Cuauhtémoc, Hidalgo versus Iturbide, Juárez contra la Iglesia, Don Andrés Ennestrosa, un viejo sabio zapoteca, decía: México será distinto el día que dejen de reñir nuestros abuelos. ¿No se estará llegando el momento de aceptar que solo juntos seremos capaces de construir el futuro? Ojalá tengamos ese momento en el que dejemos de pelear y ya no tengamos en nuestra historia héroes y antihéroes. ¿Se dan cuenta? Muy bien, pues esta es la lectura que tenía para la interpretación de la historia y quiero que vean, estos videos no los voy a poner completos, pero chequen porque es la visión de cómo se veían los indígenas antes de que llegaran los españoles y todo lo que les fue sucediendo. Un presagio, viene aquí la palabra en este video, y ustedes van a notar lo más importante. Un presagio es digamos, un presentimiento de mala suerte. Presagio funesto presagio es presentimiento funesto de mala suerte o de muerte. Ok, y después vamos a ver unos minutitos de cómo vio Bernal Díaz del Castillo. Fue quien escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Historia verdadera de la Nueva España. Resulta que Bernal Díaz del Castillo escribe lo que se supone que vivió Hernán Cortés cuando llegó a nuestro país. Pero de acuerdo a este historiador, Bernal Díaz del Castillo ni siquiera existió. Entonces, ustedes hicieron una lectura en la tarea que hablaba de Bernal Díaz del Castillo. Imagínate, leíste algo de alguien que se supone que no existe. Por eso le llaman interpretaciones de la historia, ¿vale? Entonces, de aquí van a notar lo que más les llame la atención. Solo es seguir el texto, porque no tiene audio.
Malos presentimientos, mal augurio. ¿Qué creen que haya sido eso que apareció en el cielo? A ver, me detengo. ¿Qué fue lo que apareció en el cielo? Una columna de fuego, una estrella, un meteorito. Meteoro. No, no era un meteorito. ¿Qué creen que haya sido? No. Una estrella Algo fugaz. Ustedes no han tenido el gusto de ver, pero era un cometa. Se les quemó el templo de Huitzilopochtli. Y no lo podían apagar. Bueno, de hecho se consumió. A ver, ese sí es un meteorito. Del cielo cayó fuego, cuando aún había sol. Ese sí era un meteorito. No tan grande, ¿verdad? Pero sí era un meteorito. Seguramente por la cuestión de la termodinámica, hirvió la Tierra, así de un tamaño considerable, Daniel. ¿Quién era esa señora? Ustedes la conocen. La Llorona. Eran adivinos. Los nigrománticos eran adivinos. Esa palabra pueden ustedes sustituirla por adivinos. Maestro, ¿los videos están en Classroom? ¿Los videos los que dijo? Están en Classroom. Sí, Ian, sí. Cerros flotantes en la mar. ¿Qué eran esos cerros flotantes? Los barcos. Los barcos. Perfecto. Hasta aquí este video que tiene que ver con la visión de las personas que vivían en el territorio mexicano en la época antes de los españoles. Pero ahora vamos a ver lo que dice Mauricio Duverger, y aquí es en donde quiero que vayan poniendo las diferentes versiones de la historia, ¿sale? Ya estamos por concluir la sesión, así es que de este video igual, por favor, los elementos que más les llamen la atención. Te voy a adelantar un poquito al principio,
porque es una entrevista y todavía no empieza a hablar en los primeros minutos. Archivos fueron quemados de Díaz del Castillo. Bernal no puede ser el autor. Bernal, de nuestro conocimiento de la historia de México, venía por leer la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, que nos dijeron siempre escribió Bernal Díaz del Castillo. El historiador Christian Duverger dice en este libro que no lo escribió Bernal Díaz del Castillo. Así es. No digamos todavía quién lo escribió, ¿eh? Esa es la próxima noticia que le vamos a dar en unos minutos. ¿Por qué crees que Bernal Díaz del Castillo no lo escribió? ¿Por qué? Aquí dice que lo escribió. Sí, la primera parte del libro es precisamente la encuesta y descubrimos que Bernal no puede ser el autor de la historia verdadera, porque siempre hubo muchas dudas, ¿no?, alrededor de Díaz del Castillo. No conocemos su fecha de nacimiento, no conocemos su lugar de nacimiento. Dice que nació en Medina del Campo, pero no hay archivos. Como se sabe, todos los archivos fueron quemados, ¿no?, por Carlos V. Entonces, y no sabemos exactamente bajo cuál nombre tomó parte en la conquista. Seguramente tomó parte en la conquista, como en la tropa de Cortés, pero bajo otro nombre, porque no lo encontramos en ningún documento. El primer documento que encontramos con Bernal Díaz es en 1544 y es una firma de un acta de matrimonio, de dote. Y por la primera vez aparece este señor en la historia archivística, la que podemos manejar, ¿no? Sino, ¿qué podemos decir? Es interesante lo que tú dices aquí, que él cuenta muchas cosas como si hubiera estado debajo de la mesa donde comía Hernán Cortés, ¿no? Es decir, como si hubiera escuchado conversaciones, como si estuviera ahí. Y Hernán Cortés, que también escribió mucho, nunca cuenta nada de él, ¿no? Nada, nunca apareció. En ninguna de las cartas de Hernán, de Hernán, aparece este señor que, si uno lee la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, pareciera que estuvo todo el tiempo al lado de él, ¿no? Son dos elementos, ¿no?, que eliminan finalmente Bernal como autor de la historia verdadera. Uno es que probablemente no sabía escribir. Lo que era... O sea, sí existe Bernal del Castillo, aclaremos. Sí. Existe bajo el nombre de Bernal Díaz y después del Castillo se agrega del Castillo en 1552, cuando entra como regidor en el ayuntamiento de Santiago de Guatemala. El hombre existe, pero es un hacendado, tiene una encomienda en Guatemala. Nada le relaciona con la escritura y seguramente... Tenemos 5 cartas, por ejemplo, de 3 escrituras diferentes. Entonces eso es un indicio fuerte de que fueron cartas dictadas y no escritas. Entonces no tenemos ningún elemento sobre su capacidad de escribir, y por lo menos escribir una obra maestra sería otra cosa. Entonces eso es un elemento. Y el otro elemento es que precisamente esa crónica narra absolutamente todo de la historia de Cortés, desde su llegada a Santo Domingo y después su paso a Cuba y después... Ok, perfecto, muchachos. Bueno, pues hasta aquí el asunto de los videos. Ya se darán cuenta ustedes, o se habrán puesto a pensar que leyeron en la semana, en la tarea, un texto de Bernal Díaz del Castillo, y que este autor está diciendo que probablemente no existió. Entonces imagínate, ¿no? Como dice Ángel, de pronto ver la versión de Los Vencedores en manos de alguien que ni siquiera existe está un poco complicado. Pero bueno, esta es la idea para que ustedes se den cuenta de que la historia tiene diversas versiones y que no solamente, implica el leer un autor, sino que tendríamos que leer muchos autores para poder estar seguros de lo que estamos diciendo en una explicación histórica. Espero que la clase del día de hoy haya sido interesante para ustedes. Les pido por favor que me vayan
colocando si fue interesante para ustedes la clase o no, además de su nombre empezando por apellidos, para dejarme la lista, la asistencia del día de hoy. Y pues nos veremos la siguiente sesión. Espero que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Síganse cuidando, por favor. Adiós, maestro. Hasta luego, maestro. Sí, Adiós, adelante, profe. Erika. ¿Quién me va a preguntar, Fer o Erika? Yo, Fernanda. Dime, Fer. ¿Lo va a seguir publicando en YouTube? No te entiendo cuál, Fer. La sesión grabada. Ah, sí, lo publico en YouTube y se lo subo a Classroom, las dos cosas. Ok, maestro, gracias. Si pueden ustedes maestro. unirse o suscribirse al canal, mucho mejor, porque en cuanto subo un video les llega notificación. Profe, yo ya estoy suscrita para que me lleguen todos los videos que sube. Excelente, Camila. Ya ves por qué yo te considero una de mis alumnas más aplicadas. Maestro, ¿le podemos entregar hoy la actividad de hoy? Sí, sin problema, Dianita. Hasta luego, maestro. Cuídense mucho. Hasta luego, se cuidan. Gracias. Vale, ¿cómo estás? Profe, cuida. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Espérame tantito, Vale, espérame tantito. Ahora sí dime, Vale, ¿cómo estás? Pues ahí voy, maestro.